Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Luis y les damos la bienvenida a un nuevo podcast en Pausa Histórica. Después de un largo receso, ya estamos de regreso con nuevo contenido, una nueva imagen y con muchas ganas de realizar estos podcasts. Les recomendamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Pero bueno, pasemos a materia. El día de hoy tenemos una emisión muy especial. En esta ocasión hablaremos del bicentenario de la independencia de Perú, dado que se celebra el 28 de julio de 2021. Como muchos de ustedes saben, el año 2021 también es un año significativo para México, dado que también se conmemora el bicentenario de la consumación de independencia. Como ambos eventos ameritan un reconocimiento, una conmemoración, pero sobre todo una revisión histórica de lo que fue tanto la consumación de la independencia de México como el bicentenario de la independencia de Perú. Para hablarnos de este tema, tengo el placer de presentar a un historiador y un gran amigo mío, Paul Gallegos. ¿Cómo estás, Paul? Muy bien, muy bien. Saludos a todos y bueno, también agradecido por la invitación y claro, después de tiempo encontrarnos y poder conversar más de historia. Muy contento de estar aquí. Muchas gracias, Paul, por aceptar la invitación en Pausa Histórica. Pasemos a presentarte de manera formal. Paul Gallegos Heredia es egresado de Historia de la Universidad Nacional Federico Villarreal, en Lima, Perú. Es investigador colaborador del Instituto Raúl Porras Barrenechea de la Universidad San Marcos en Lima. Ha publicado diversos artículos en revistas académicas y actualmente se dedica a la investigación y a la difusión cultural en redes como YouTube. Tiene su canal que se llama El Quipu de Paul, el cual nosotros les recomendamos seguir y les dejamos el enlace en la descripción, tanto en YouTube como en Facebook. Sus áreas de interés son la historiografía, la historia intelectual y la teoría de la historia. Curiosamente, a Paul tuve el placer de conocerlo en el encuentro latinoamericano de estudiantes de historia que se celebró en el año 2013, 2014, 2013, más o menos, 2013. no recuerdo muy bien la fecha. 2013. Una disculpa a mis amigos que realizaron ese encuentro, si se me llegó a olvidar, perdón. Iniciamos con lo que es ya de fondo esta plática. Al momento de revisar la historia de América Latina, el proceso de independencia y emancipación de la metrópoli española son procesos comunes en este territorio, pero al momento de revisar las obras históricas, ejemplo, la historia de América Latina de Leslie Bethel y la historia del Perú contemporáneo de Carlos Contreras y Marcos, puede a relucir muchas diferencias e incluso algunos puntos contradictorios tanto en la independencia de México como en la independencia de Perú. Paul, ¿cómo sucede la independencia de Perú tanto en ese territorio como en América del Sur? Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, es un proceso un poco complejo, ¿no? Y eso ha sido también motivo de debates aquí en el Perú desde los años 70, cuando estábamos en un gobierno militar, el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Se conmemoraron los 170 años de la independencia del Perú, el llamado sesquicentenario, y digamos que hubo una revisión historiográfica de lo que había sido la independencia, ¿no? Se editaron incluso tomos y volúmenes, ¿no? De serie de documentos, ¿no? Digamos que la mayoría de estos historiadores eran muy tradicionales, positivistas de una u otra manera, pero era la versión oficial, y más como era un gobierno militar que reivindicaba una revolución de corte progresista, de corte reformista en ese momento, mostró una imagen, ¿no? Y de ahí también apareció precisamente otro grupo de historiadores que van a contradecir esa imagen oficial y van a establecer lo que se conoce como la nueva historia, ¿no? Lo que se llamó en un primer momento la independencia concebida, o sea, de que los peruanos habían luchado por su independencia o que ya teníamos esa idea, a la independencia concedida, que es más bien esperar a que don José San Martín desde el Río de la Plata, Argentina, y Simón Bolívar llegasen a Lima, en este caso, y terminaran de consolidar
con la batalla de Ayacucho en 1824, ya formalmente la independencia. Y como te decía, ese es el ámbito historiográfico, ¿no? Cómo se ha ido formulando y ahora hay más avances en los estudios, ¿no? Y otra cosa también es que, como te decía, aquí, por ejemplo, tenemos todavía esas dos narrativas, ¿no? O sea, ese tipo de dos cosas, dos elementos, ¿no? Uno, se sigue considerando, por ejemplo, las rebeliones indígenas del siglo XVIII, la que hubo en la selva central peruana, ¿no? En la de Juan Santos Atahualpa, y la de que la famosa rebelión de los Andes, de Túpac Amaru II, ¿no? También que tuvo mucha repercusión y que incluso todavía algunos consideran en las escuelas, ¿no? Lo siguen considerando como precursor de la independencia, ¿no? Cuando ya actualmente la historiografía peruana ya ha descartado su rol como, digamos, participante de esta independencia. Y bueno, ¿no? Y lo interesante es que de ahí, después, aquí en el Perú, lo que vamos a ver son intentos criollos, si se puede llamar así entre comillas, mestizos, ¿no? Desde 1811 a 1815, ¿no? El problema es que esto va a ocurrir en simultáneo, y eso en México creo que es muy parecido en ese aspecto, de la crisis española, ¿no? La crisis política española, la invasión napoleónica, ¿no? La Cortes de Cádiz, ¿no? Solo que aquí en el Perú teníamos pues al virrey Abascal, y Abascal había convertido al virreinato del Perú en el centro político español o realista de toda América del Sur, ¿no? O sea, el lugar más conservador de toda América del Sur, la que era absolutista todavía, no liberal como ya en ese momento se daba, era el Perú. Y más aún, la capital Lima era el centro de la élite colonial en ese momento, ¿no? Así que lo que vamos a ver es que estos intentos independentistas van a ser en las regiones, es decir, al sur, por ejemplo, Tacna, Huánuco, en el centro del Perú. También veremos el caso de Cusco, ¿no? La antigua capital del Imperio Inca, también formará parte de ello por segunda vez, porque con Túpac Amaru también pasó algo semejante, años atrás, ¿no? Pero ya con una cuestión ya debatida por historiadores. Pero lo interesante es que esta parte que te menciono, que, ojo, estas rebeliones duraron poco tiempo y fueron aplastadas por el poder de Abascal, y Abascal incluso desde el Perú empezó a aplastar a las llamadas juntas de gobierno. No sé si en México también creo que pasó algo semejante. Juntas de gobierno en Buenos Aires, en Santiago, en Bogotá, en Quito y en Caracas. Y Abascal prácticamente solo, ¿no? Sin el apoyo de Fernando VII, porque estaba preso, ¿no? En España, se convirtió indirectamente como en el gendarme del realismo, ¿no? En América del Sur, ¿no? Y solamente se le escapó la Junta de Buenos Aires, ¿no? Que es la que se va a independizar en 1810, y de ahí van a intentar llegar poco a poco de libertar el Perú de una u otra manera, ¿no? Es por eso que la corriente libertadora del sur, la que va a dirigir el general don José de San Martín, va a partir de Buenos Aires, ¿no? Va a independizar Chile y de ahí tomará la ruta del mar para llegar al Perú en 1820, ¿no? Y ahí ya se verá ya la proclamación que justo tiene que ver con la fecha que conmemoramos los peruanos, porque lo curioso es que yo he visto en México que en 1810 sí se conmemoró lo del grito de Dolores, ¿verdad? En cambio, aquí no se ha conmemorado en Lima, por ejemplo, el grito de Tacna de 1811, no se ha conmemorado la revolución del Cusco de 1814 tampoco. O sea, eso ha sido más algo como regional, ¿no? Como, entre comillas, de provincia, ¿no? Es que Lima a veces ha tenido ese problema, ¿no? De mantenerse al margen del desarrollo de otras partes del Perú. Y esto, mira, sin querer también en las últimas elecciones lo acabamos de ver también aquí en el Perú, que Lima sigue siendo como una especie de ciudad-estado que a veces me empieza a mirar de forma rara y extraña a las otras regiones y aparecen candidatos como el que hemos tenido y que ha ganado las elecciones finalmente, que es Pedro Castillo, que ha venido de una zona campesina totalmente alejado de la élite común que suele, digamos, cambiarse en el poder, y parece una situación muy, muy semejante a lo que pasó en 1821, ¿no? Es más, el 28 de julio de 1821 es una fecha oficial porque don José San Martín proclama la independencia. ¿En dónde? En Lima, ¿no? O sea, fue en Lima, pero ¿eso quiere decir que terminó la independencia? No, al contrario, recién en 1824, 3 años después,
se puede hablar ya de una consolidación, es decir, con la llamada Batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. Ahí recién, ¿no? Porque antes, ¿no? Antes era una cosa de locos, ¿no? O sea, Lima era el gobierno independentista y Cusco, que estaba ocupado por el virrey José de la Serna. O sea, era dos Perúes, ¿no? El Perú que todavía se creía patriota, pero aún así no todos, la élite limeña no se comió muy bien la idea de la independencia y tampoco en el caso del Cusco, ¿no? Como que el Cusco seguía en el virreinato, ¿no? Mientras en Lima ya cantaban el himno nacional, en el Cusco seguían como si no hubiera pasado nada, ¿no? Hasta que llega la batalla de Ayacucho con ya la intervención de Bolívar, porque San Martín fracasa en terminar la independencia y Bolívar es el que finalmente la sella, ¿no? Ahí podremos hablar quizás ya de una, por lo menos políticamente, la separación de España, pero culturalmente y socialmente todavía las brechas continuaron. Muy bien, Paul. Es muy interesante ver la influencia externa que recibe el movimiento independentista de Perú por parte de San Martín y de Bolívar. Llega en un momento a dividir el debate historiográfico sobre la independencia de Perú, que fue un proceso externo con San Martín y con Bolívar a la cabeza, o es un proceso interno, que fue a partir de sus propias regiones donde surge el movimiento independentista, entendiendo que ya hay algo muy heterogéneo en este territorio. Vamos a lo que es la siguiente pregunta. ¿Cuál es la forma de gobierno que tiene Perú? Dado que yo encuentro varios retos que yo enumero aquí. Uno, definir un proyecto de nación, diciendo, bueno, ¿qué es Perú? ¿Qué quiere ser Perú? ¿A qué aspira a ser Perú? Dos, definir el territorio físico, porque estamos hablando de la fragmentación del virreinato de Perú, que es el segundo más grande después del virreinato de la Nueva España, de definir y llevar a cabo de que hubo una guerra, y una guerra implica invertir recursos, la destrucción de zonas. Cuatro, la relación del país con sus países vecinos, dado que estamos hablando de que está Perú, está Chile, Argentina, la Gran Colombia. También vamos al punto número 5, la búsqueda de lo peruano, es decir, bueno, ya se pasó de la figura del siervo, ahora estamos hablando de la figura del ciudadano. ¿Qué es el ciudadano peruano? ¿Cómo se define esta idea de lo peruano? Y 6, para mí un punto importante es la relación que va a tener este nuevo gobierno con las corporaciones. Estamos hablando de la iglesia, el ejército y grupos civiles. ¿Qué busca hacer Perú para definirse a sí mismo y con ello ser una nación independiente? Claro. Para ir desglosando un poco lo que me estás comentando, y bueno, si me olvido algo, me haces acordar. El 28 de julio de 1821, digamos que consolida lo que se va a conocer en la historia del Perú como el centralismo limeño. O sea, Lima va a permanecer como centro de poder político a pesar de haberlo sido durante el virreinato y ahora lo va a hacer durante la República hasta el día de hoy. Y eso en un momento se tomó para poder, digamos, unir al país, porque habían muchos intentos de secesionismo, ¿no? Varios intentos de separación, ¿no? Más aún en el caso del sur del Perú. Las regiones del Cusco, Arequipa, Tacna, esas zonas, ¿no? Que están fronterizas con Bolivia y con Chile, ¿no? Incluso Bolívar en 1825 crea Bolivia, ¿no? El país de Bolivia que cercena en parte un poco esa estructura muy antigua que había sido incluso desde antes del tiempo de los incas, ¿no? Te hablo de culturas mucho más viejas, ¿no? Tiahuanaco, Huari, ¿no? Que son parte del antiguo Perú y también de la historia actual de Bolivia, rompe esos circuitos al crear Bolivia, porque en ese momento a Bolivia se le conocía como el Alto Perú. Así, algunos dicen incluso que Bolívar tuvo una intención maquiavélica, ¿no? De debilitar al Perú, ¿no? Geopolíticamente para poder incluirlo dentro de su proyecto de Unión Americana, ¿no? De la Federación de los Andes, que al final aquí en el Perú le dicen fuera acá, ¿no? Lo expulsan a Bolívar, no lo quieren, ¿no? Le dicen, no se interesa. Y por otro lado, también lo que ocurre aquí es que don José San Martín trae un modelo que va a ser cuestionado en gran parte, ¿no? ¿Y cuál es? El de una monarquía constitucional. O sea, aquí hubo un debate de si el Perú debía ser monarquía constitucional o una república, ¿no? Ese es el debate que va a haber acá
mientras San Martín está gobernando una parte del país, porque ya te comenté que la otra parte la tenía el virrey, ¿no? Hay un debate fuerte, ¿no? Un debate fuerte, pero finalmente lo que triunfa es lo republicano, porque San Martín no puede asegurar las bases monárquicas, a pesar que la élite limeña está muy de acuerdo con esto, algo que más bien otros sectores mestizos y criollos no, querían más bien, están más, digamos, dentro de la onda del liberalismo del siglo XIX, ¿no? Muy, muy fuerte en ese momento en Europa, ¿no? Y bueno, aquí era copy y pega, ¿no? Una cosa así, ¿no? Algo igual casi, ¿no? Igual, ¿no? No había una variante, ¿no? Pero bueno, la cosa es que al final, ¿no? San Martín no nombra a una monarquía. Incluso ya había un candidato para rey, ¿no? O era un candidato de la dinastía Sajonia-Coburgo de lo que es hoy día Bélgica, justo el padre del que va a ser el futuro rey Leopoldo II, ¿no? El que hizo una masacre terrible en el Congo. Ya el papá de él es el que iba a ser rey del Perú. Y también, por otro lado, se llegó a rumorear la llegada de Napoleón al Perú también como rey. Se llegó a también tejer esa idea, ¿no? Pero, porque estaba vivo todavía, ¿no? Hasta 1821. Pero bueno, no se dio, ¿no? ¿Y la República cómo nace? La República nace con una visión limitada, una visión de esperanza que es en un momento de incluir a todos, pero había un elemento muy fuerte que no fue incluido durante el siglo XIX, y esto fue el elemento indígena, muy fuerte, ¿no? El elemento indígena, ¿no? Recién en 1852 podemos hablar de la abolición de la esclavitud, recién todavía por ahí, porque todavía el Perú tuvo una época de bonanza económica que fue la era del guano, ¿no? Donde un fertilizante natural nos dio una bonanza económica increíble que el Perú se le rompió la alcancía, ¿no? Se le rompió pues el cochinito, ¿no? De tantos ahorros, ¿no? Porque tenía una gran cantidad de dinero, ¿no? Pero que también fue fue una oportunidad, pero también fue un problema también ello, ¿no? Entonces esta república no mantiene incluida a los indígenas, está la esperanza de la educación, de que con la educación van a ser ciudadanos, pero el voto va a seguir siendo censitario, es decir, un voto que solamente los que tenían cierta mayoría de edad, tenían propiedades, sabían leer y escribir, ¿no? Podían votar. Y obviamente hombres, no mujeres, ¿no? También seguía siendo lo mismo, ¿no? Así que durante el siglo XIX eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Va a haber algunos intentos de modernización, pero el elemento indígena va a estar excluido de las decisiones, ¿no? O sea, las decisiones la toma Lima, con eso te digo todo, ¿no? Y de ahí lo demás, ¿no? Y hablando de las instituciones que mencionas, aquí en el Perú tenemos un periodo llamado el primer militarismo, es decir, los militares, los que triunfan en las guerras de independencia, digamos que asumen valores de patrioteros, ¿no? O sea, como de soldados de la ley, que deben proteger a la patria, que deben obviamente, o sea, me refiero a caudillos, ¿no? Estoy hablando de caudillos, ¿no? Y tendremos algunos caudillos importantes, ¿no? Como Agustín Gamarra, como Ramón Castilla, que va a ver esta etapa del guano, y es un periodo muy largo, ¿no? Que va desde 1827, desde que se va a Bolívar, hasta 1872, ¿no? Más o menos, ¿no? Hasta ahí, donde recién aparece el primer presidente civil, ¿no? Que es Manuel Pardo, ¿no? Con un proyecto nacional y además el primer partido político también, ¿no? Que es el Partido Civil, porque antes solo eran clubes electorales, eran facciones, ¿no? Que apoyaban. El ejército es muy importante y ha sido hasta el día de hoy un aspecto, una institución muy importante en la historia del Perú. La mayoría de golpes de Estado que se han dado ha sido por obra y gracia del ejército. En un primer momento fue muy conservador del ejército, más aún la Marina, que es la zona más conservadora hasta ahora. Y el único, digamos, algo circunstancial fue el gobierno del general Velasco Alvarado en los 70, ¿no? Eso fue quizás lo diferente. Vemos a militares que te hablan de socialismo, ¿no? Un poco raro, ¿no? Para América Latina, que te hablan de socialismo los militares, ¿no? Cuando deberían hablar de derechas, ¿no? Pero no, o sea, vemos a un gobierno militar así, ¿no? Y de ahí el rol que han tenido durante lo que hemos llamado aquí el terrorismo, en los años 80, ¿no? La violencia política contra las guerrillas de Sendero Luminoso y el MRTA, y ahora
hace poco, ¿no? Mientras estaba toda esta incertidumbre del conteo de votos, nuevamente los sectores de ultraderecha han llamado pues al ejército para que ponga orden, ¿no? Entre comillas, o que nos salve del comunismo. Todavía el ejército sigue teniendo ese rol, ¿no? Ese rol todavía de gendarme a pesar de que se han debilitado mucho en los últimos años, ¿no? O sea, eso está igual. Y la iglesia, digamos, va a ir perdiendo privilegios hasta los siglo XX, hasta que la Constitución del 33, por ejemplo, ya habla de la libertad de cultos, así que la Iglesia Católica ahí deja, el que es católico deja de ser, pues, no necesariamente de que sea ciudadano por ser católico, sino cualquier religión, pero ha seguido muy fuerte en el interior del país, ¿no? Puedo decir que a través de la Iglesia Católica, muchos candidatos electorales en el siglo XX han podido llegar a comunidades muy alejadas, ¿no? O sea, la Iglesia siempre ha tenido esa relación con el gobierno muy estable, pero también muchos sectores conservadores de la Iglesia han tratado de influenciar bastante en toda la historia del Perú, ¿no? Siempre han tratado de tumbar gobiernos, de utilizar los púlpitos para poder hacer sermones políticos, ¿no? Con un catecismo, obviamente, con un discurso muy fuerte, ¿no? Pero en los últimos años, por lo menos, eso se ha diluido un poco, pero aquí el peruano común es comúnmente conservador y definitivamente católico, ¿no? Y si no es católico, es evangélico, ¿no? Y no se ha ido ese elemento todavía, ¿no? Como que la iglesia sigue siendo eso y lo vemos incluso cuando las colonias peruanas al interior de todo, de América, donde están, siempre conmemoran fiestas religiosas, ¿no? Una de ellas es la del Señor de los Milagros, que es como un patrón, así como la Virgen de Guadalupe para algunos en México, ¿no? Es muy importante su culto, muy importante, ¿no? Y así, o sea, por ahora eso es lo que puedo dilucidar de lo que me estamos comentando. No sé si hay otra cosa que me estoy olvidando. Bueno, básicamente me ha respondido a la mayoría de las preguntas. Faltaría la definición de lo peruano. ¿Qué es el Perú? Eso lo explico principalmente porque en el caso mexicano sucede que el siglo XIX es difícil definir lo que es México, entre tantos proyectos federalistas y centralistas, entre la invasión de Estados Unidos, la intervención francesa, la instalación de dos monarquías. Es difícil definir lo mexicano en medio de tantas regiones, en medio de un periodo, vaya, difícil de estudiar. Aquí en el caso del Perú, donde se encuentra Perú ya como una nación única, independiente y que se diferencia del resto de lo que es América Latina. En mi opinión personal, me parece que recién es en los últimos años. O sea, yo te hablo del siglo XX y siglo XXI ya. Porque en el siglo XIX también es complicado aquí hablar de un Estado-nación, digamos, fuerte, ¿no? O sea, no hay. O sea, no hay. Simplemente es un Estado caudillista, no hay proyectos nacionales. Aquí no tuvimos el debate de federalismo como sí lo hubo en México. Aquí se dieron cuenta que si era federalismo, el pastel se parte para todos y el Perú se desaparece. Así que aquí no hubo eso, fuimos unitarios y ahora últimamente unitarios descentralistas, ¿no? Así que todavía sigue eso ahí en transcurso. El último candidato que ha ganado también ha hablado de hace mucho tiempo sobre quizás el Perú ser federal también. Nuevamente ha habido en el tapete puso esa idea, ¿no? Del federalismo. Bueno, diría que el Perú nace como una república criolla, ¿no? Una república donde supuestos ciudadanos se encuentran mayoritariamente en la costa y en algunas partes de los Andes. La Amazonía casi no existe. La Amazonía se integra a finales del siglo XIX con el caucho, con el boom del caucho. Ahí recién la Amazonía aparece, ¿no? En los mapas del Perú. Y en el siglo XX hay un debate nacional, ¿no? Incluso en el centenario de la independencia, en 1921, en pleno gobierno dictatorial de Augusto B. Leguía, que es casi como un Porfirio Díaz, pero gobernó menos tiempo, bueno, 11 años, pero también modernizó varias partes del país, ¿no? Y bueno, también tuvo sus desaciertos, ¿no? Ahí también surgió una de las generaciones más fructíferas que hemos tenido, que es la generación del centenario, ¿no? Historiadores, políticos que repensaron nuevamente el problema nacional, ¿no? Fue un debate muy fuerte en ese momento, ¿no? Y ahí el indigenismo va a tener también una participación porque el indio, que ahora va a dejar de ser indio, sino campesino,
va a empezar a formar parte de las representaciones nacionales, ¿no? Y en los años 60 y 70, con el problema de la reforma agraria, el gobierno militar, otra vez lo cito porque de hecho que es un hito el gobierno de Velasco, ahora se incluye incluso en la constitución política que las lenguas oficiales no es únicamente el castellano, sino el quechua, el aymara y otras tantas lenguas amazónicas. O sea, vemos ese cambio que se va dando en la constitución del año 79, ¿no? Y recién en los 90 ya no hablamos únicamente de una república criolla, sino mestiza. Esa va a ser la idea que se va a rescatar, la idea mestiza, ¿no? Que somos todas las sangres, que tenemos indígena, que tenemos afro, que tenemos todo. Pero eso ha sido discutido también en el Perú, se ha discutido bastante en los años 90 y en los años 2000, como que se ha querido romper y ahora estamos más bien con lo pluricultural, estamos hablando ya de un Estado mucho más inclusivo, ¿no? En muchos aspectos, y como que esa idea de mestizo se queda muy pequeña, ¿no? Se queda todavía para lo oficial, ¿no? Todavía en las escuelas se sigue creyendo de que somos un país, o sea, únicamente mestizo, ¿no? Como que a la fuerza quieren incluir ese aspecto, ¿no? Yo podría decir que recién en este bicentenario, todavía esa discusión de lo peruano ya está vigente en lo cultural, por lo menos en algunas cosas, pero en lo que tiene que ver con acceso a derechos, todavía no. Ya lo peruano propiamente se consolida en el siglo XX, y a finales, durante la época del terrorismo, en los 80, ¿no? Ahí también hay un proceso de reconciliación, hay un proceso de revisión de la historia, ¿no? Pero no fue tampoco muy bueno porque estábamos viviendo una dictadura, la dictadura Fujimori, que también pues reinterpretó la historia sobre este acontecimiento de forma política y hasta ahora, ¿no? Todo aquel que osa hablar de derechos y hablar de estas cosas, la ultraderecha lo cataloga de terrorista o de terruco, como que es una jerga que usamos aquí en el Perú para menospreciar a alguien que tiene ideas, entre comillas, progresistas, ¿no? Terrucos es una manera muy despectiva de llamar a alguien que supuestamente se relacionaría a este grupo subversivo, ¿no? Es una manera terrible para descalificar, ¿no? Y eso es lo que ha habido, ¿no? Han terruqueado durante toda esta campaña, ¿no? Pero por eso te digo, yo creo que en el siglo XX es donde encontramos eso y en los años 70 encontramos, creo, una parte de esa inmensa identidad que es el Perú todavía. Muy bien, muy interesante todo el contexto de Perú que va desde el siglo XIX, todo el siglo XX. Y hablando de esta idea de lo pluricultural, ¿cuál es, en tu opinión, el reto que tiene la historia como ciencia y la historia como en cuanto a enseñanza para abordar todos estos temas, principalmente lo que es la independencia de Perú? O sea, ¿tú cuál es que es el reto? ¿Dónde hay que hacer énfasis? ¿En qué temas hay que hacer énfasis? ¿En qué personajes o actores hay que resaltar? Hablando de esta idea de lo pluricultural. El gran problema también que se tiene es que hay una brecha también entre la producción académica de historiadores y entre los educadores. También es otro problema, ¿no? Porque la historiografía ha crecido tanto sobre varios aspectos de la historia del Perú que a veces los educadores no pueden actualizarse de manera tan efectiva y de inculcar en 45 minutos de clase, imagínate, no de sesión, aspectos técnicos, qué sé yo, que a veces los historiadores discutimos, pues, ¿no? Tú sabes muy bien que los historiadores tenemos términos, tenemos nuestra propia diálogos, ¿no? Pero lamentablemente ese es un problema, ¿no? Pero en los últimos años ha habido un esfuerzo. En los textos escolares he visto ya la aparición esto de lo que te he comentado, de estos debates, ¿no? De independencia concebida, concedida. He visto ya también alejarse un poquito de la idea mestiza, un poquito nada más, un poco, no, un tantito como dicen ustedes, no mucho. Otra cosa, también me parece el otro reto es precisamente también que la mayoría de la comunidad de historiadores que hay aquí en el Perú, ¿no? A veces se han mantenido un poco alejados de esos proyectos, ¿no? Y como que ahora se está sacando por el Bicentenario libros conmemorativos, se están sacando, digamos, textos más abiertos, donde se habla de la participación de las mujeres, ¿no? Se habla incluso de otros elementos, ¿no? Como los afroperuanos, aquí en el Perú, que han dejado bastante huella, ¿no? En la música que llamamos criolla, por ejemplo, ¿no? Bastante huella de lo afro.
he visto ya, ¿no? Aunque sea un poco de esta idea de incluir a las comunidades amazónicas también dentro de la... O sea, hablamos ya incluso de libros que están saliendo donde se están conmemorando a héroes que también han combatido en las regiones a la independencia, más allá de la versión oficial de Lima. Algo siquiera ya se está dando, ¿no? En ese aspecto, algo. Y no solamente hombres, sino mujeres, ¿no? Pero a veces también muchas de ellas suelen ser más la imagen de una mujer rebelde, de una mujer conspirativa, ¿no? Y algunos todavía caen en los vicios, ¿no? De la mujer conspiradora que con su seducción, ¿no? Como que todavía hay un tufillo de machismo en algunas imágenes, pero ya hay otras que no, ¿no? De heroínas indígenas incluso, ¿no? Como María Pará de Bellido aquí en Ayacucho, o Micaela Bastía, la esposa de Túpac Amaru II, y otras más que están surgiendo, ¿no? Eso también se ha dado, ¿no? Ah, y también, por supuesto, la historia está tratando de responder eso, ¿no? Pero aún considero que falta todavía mucho, ¿no? Incluso hasta se han lanzado videojuegos, ¿no? Sabes muy bien que ahora estamos en una etapa de donde la tecnología avanza mucho más rápido y obviamente que hablar de juegos y hablar también de incluirlo con la historia también ahora está dando algunos resultados, ¿no? Bueno, no estamos hablando de clásicos como Age of Empires, ¿no? Pero estoy hablando de juegos creados en el Perú, ¿no? Pero, obviamente, pero que intentan rescatar este tipo de cosas, ¿no? Incluso en los libros que tengo de mi sobrina, que tiene 6 años, que está en primaria, ¿no? En elemental, ella veo sus libros de lo que es historia y veo también ya una idea un poco ¿no? Pluricultural y hasta un poquito más inclusiva incluso, ¿no? Ya en el aspecto, no solamente con lo étnico, sino también en el aspecto de género, ¿no? Incluso aquí hubo un debate muy fuerte por lo de incluir de repente el lenguaje inclusivo, ¿no? Tú sabes muy bien que ahora actualmente se suele usar con bastante frecuencia en algunos lugares y ha habido sectores de conservadores que han querido evitar esto, ¿no? Y bueno, también es eso. Y creo que en ese aspecto la historia está cumpliendo por lo menos un rol vigilante, un rol de discusión, pero aún me parece todavía les falta participar aún más en otros debates. No hay debates, la COVID ha dejado que no hayan mucho más que por redes. Siento que todavía hay conversatorios donde solo siguen yendo estudiantes de historia, no hay personas metidas en ello porque están más preocupadas por sus familias que estar escuchando sobre héroes que de repente no identifican a sus necesidades. Y bueno, hay algunas cosas que de repente sí está llegando del discurso de los historiadores, ¿no? Porque hace poco hemos cambiado de billetes, ¿no? No sé si te has enterado allá, pero hemos cambiado de billetes ya, denominaciones, ¿no? O sea, me refiero, no hay inflación, ¿ah? Por si acaso. No, eso no, todavía no, felizmente. Pero lo que sí me refiero es que los rostros, ¿no? Por ejemplo, el de 10 soles, ¿no? Así, era un aviador, ¿no? Un héroe militar, lo que era José Abelardo Quiñones, ahora ya no está. Ahora está una cantautora, que es Chabuca Granda, que ella compuso un tema que es muy popular aquí, que es La Flor de la Canela, ¿no? No sé si lo habrás escuchado. Pero, y después una mujer, ¿no? En el billete de 20 soles sale un escritor de origen obviamente quechua, que es José María Arguedas, también, ¿no? Recuerda que el quechua aquí es como el náhuatl allá, ¿no? O sea, es muy, muy extendido, ¿no? La cultura. En el de 50 sale ahora María Rostorowski, que es una historiadora, ¿no? Historiadora del mundo del Perú antiguo. En el de 100 soles sale ahora un científico que es Pedro Paulet, que es un precursor de la aeronáutica espacial, reconocido incluso por Herbert von Braun en el proyecto Apolo 11, ¿no? El famoso proyecto Apolo 11. También figura ahora. Y la de 200 soles que antes era, mira, era Santa Rosa de Lima, ¿no? Que era una santa católica, ahora ha sido desplazada por una artista contemporánea, ya fallecida, ¿no? Que ahorita no recuerdo muy bien el nombre porque te juro que no había sabido mucho de su arte. Y lo curioso que ella es una Nikkei, o sea, es peruano-japonesa, no es como se llama, digamos, indígena, ¿no? Pero tiene ese elemento, ¿no? O sea, hay más mujeres en los billetes ahora, porque los billetes de antes eran puros hombres, ¿no? Incluso el de 200 soles era una mujer, pero era santa, ¿no?
ahora hasta eso, ¿no? Yo creo que en ese aspecto también el esfuerzo que han hecho los historiadores ha ido cambiando, pero hace falta más, ¿no? Hace falta todavía hacer más libros conmemorativos, libros entretenidos también para contar algún tipo de historia alternativa también, crítica y que sea muy importante, ¿no? Yo creo que ese aspecto todavía la historia sigue teniendo, a pesar de que hay sectores conservadores que no quieren pues que los historiadores revisen, por ejemplo, periodos como el terrorismo, ¿no? Que ya se ha hecho ya, pero siguen todavía algunos militares que han cometido excesos que no quieren pues obviamente reconocer también lo que ha pasado en ese momento, ¿no? Por lo menos en unos años más quizás ya se puede hablar con más fuerza de eso, pero todavía la gente que vivió ese periodo sigue muy sensible. O sea, si aquí tú hablas tranquilamente de eso, te van a mirar y te van a decir, oye, tú estás mal, ¿no? Estás hablando de muertes, estás hablando de asesinatos, ¿no? Y bueno, y otras cosas también, ¿no? Pero yo creo que sí ha cumplido un rol en estos 200 años, ha mejorado la historiografía también, pero falta más. Yo creo que falta eso, esa llegada más a la población y que deje de ver a la historia únicamente como héroes muertos o que murieron en acciones heroicas y bonitas, sino también como seres humanos como cualquiera. Y que héroes no únicamente son los que están en las pinturas oficiales, sino los que día a día también hacen Perú, como decimos aquí. Muy cierto, Paul. Al fin y al cabo, creo que en algún momento tratamos de pasar de esta historia de militares, esta historia de políticos, y tratamos de ver hacia nuevas miradas, nuevos pasados, por así decirlo, tratando de rescatar los subalternos, diciendo, bueno, siempre ha estado presente, solamente que la historiografía como tal no se había enfocado tanto, pero ahora ya hay una nueva mirada. Es cierto que todavía no es suficiente, pero ya se están dando los primeros pasos. Y para finalizar, mi última pregunta, y tiene que ver un poco con la pandemia que todavía estamos experimentando, y en un contexto político, económico, social, tan complejo como es el caso peruano, ¿qué significa la celebración del bicentenario de la independencia en un contexto actual? ¿Cómo tú ves estas festividades en esta situación? Yo creo que es un bicentenario a medias, porque yo creo que incluso las celebraciones militares que posiblemente habrían planeado se han ahogado porque la pandemia aterroriza a todos todavía, ¿no? La vacunación todavía sigue en pie, pero hay algunos que no quieren salir. Además, las elecciones que hemos tenido han demostrado también la harta polarización que existe dentro del Perú. O sea, en el Perú siempre vas a notar, ¿no? En un discurso turístico, ¿no? De que, bueno, el Perú nos une la comida, nos une, no sé, pues la selección, ¿no? Tú sabes muy bien que por lo que me acuerdo es que la selección peruana se había hecho un poco insoportable fuera del Perú porque ya mucha hablan de Perú, ¿no? Así que, porque habían ido al Mundial, ¿no? Algo me he enterado, no sé si en Puebla también o en Ciudad de México, no sé, pero, pero más o menos así, ¿no? O sea, eso, ¿no? El fútbol, de repente la riqueza, ¿no? Pero el problema es que como una frase que rescato siempre de un artículo de una historiadora, que es Cecilia Méndez, ¿no? Muy reconocida aquí, Incas sí, indios no, por decirlo así. ¿A qué me refiero con eso? O sea, la mayoría de sectores altos, ¿no? El sector A, sector B, ¿no? Clase alta, puede hablar del pasado glorioso que tenemos, pero porque son los incas, porque es un pasado imperial, porque es un pasado políticamente que nos da grandeza y que de repente nos hace parecer a Europa, quizás, ¿no? No sé, hay algunos, no te voy a incluso comentar, ¿no? Que ahora en estas protestas han salido hispanistas a marchar, ¿no? Han salido hispanistas con banderas con la Cruz de Borgoña, ¿no? Ha habido saludos fascistas también en las marchas de la candidata Keiko Fujimori, ¿no? Y hay ahora también muchos youtubers, libertarios, entre comillas, que están empezando a hablar, pues, a insultar y a hablar, pues, no, que esto, que lo, pero al final más me parecen conservadores que otra cosa. Eh, por eso es que te digo que el bicentenario está muy, todavía, es un proceso todavía complicado, ¿no? Todavía no se ha podido consolidar, no se ha podido,
cerrar. Yo creo que este bicentenario recién empieza ahora, ¿no? Yo creo que recién empieza ahora y me parece que es algo que podríamos de repente trabajar poco a poco, ¿no? Me parece, como digo, que es un bicentenario a medias, por lo que he estado comentando, ¿no? Porque de verdad que mirar el Twitter en estos días ha sido un acto demencial, de verdad, por el gran racismo que sigue existiendo en muchos sectores que no únicamente son de clase alta, ¿ah? Sino también de clase media, que bueno, que como decimos aquí, ¿no? Aquí al que es de clase alta le decimos pitucos, ¿no? No creo que en México se dice fresas. Eh, no sé si se le llama así allá. Aquí, otros que quieren serlo, ¿no? Lo llamamos pituco wannabe, le decimos, ¿no? En inglés, ¿no? Quiere ser pituco, ¿no? Pero también por ejemplo, ¿cómo hemos visto esto con el candidato Castillo, ¿no? Que como tiene orígenes campesinos, se han burlado por la forma como habla, lo han discriminado por su color de piel, ¿no? Y obviamente también aparte por ello, ¿no? Lo han discriminado, ¿no? Si tú lees mensajes dicen, no, ¿a qué hora lo van a contratar para que cuide mi puerta, ¿no? ¿A qué hora va a hacer la limpieza, ¿no? De la casa, dicen, ¿no? O sea, de esa manera, ¿no? Para que te des una idea de la discriminación, ¿no? Que sigue ahí, ¿no? Entonces, eso nos damos cuenta que Bicentenario al final se está volviendo un proceso de entendimiento, pero también un proceso muy complicado, ¿no? Un proceso muy complicado porque todavía las brechas no han terminado, no se han cerrado. Y eso es algo que todavía, ¿no? Por eso es que en estas elecciones han buscado el golpe de Estado, incluso algunos sectores, ¿no? Han buscado el golpe de Estado, han buscado también otras cuestiones. Como decía, ¿no? Por eso es que en las últimas elecciones incluso se ha hablado de democracia, libertad, que el comunismo nos va a oprimir, vamos a hacer una sucursal de Venezuela, de Cuba, y han pedido golpe, ¿no? O sea, como un poco raro, ¿no? Como que quieren libertad, quieren democracia, pero quieren golpe, ¿no? Quieren golpe de Estado, ¿no? O sea, como que me vale lo que hagan, ¿no? O sea, me vale lo que hagan, no interesa, ¿no? Acá decimos me llega, ¿no? Así, ¿no? Allá en México creo que dicen me vale, no sé si es una mala palabra, no quiero decirla, pero me vale madre, dicen allá, ¿no? Acá dicen me llega, ¿no? Decimos acá, ¿no? Nos llega altamente, ¿no? Todo bien con esa palabra. Ah, ya, ok, está bien, ¿no? De repente es una mala palabra, no quiero romper los tímpanos de algunas personas que, ¡ay, pobrecito! Ya, bueno. Eh, y como te decía, ¿no? Tanto que hablan de democracia, pero me parece que seguimos siendo una sociedad por ratos de antiguo régimen, así te digo, ¿no? O sea, seguimos siendo muy conservadores, muy religiosos, cucufatos, ¿no? Jóvenes también, ¿ah? Que se prestan a eso, racistas, ¿no? Pero dentro de esos males, hay todavía sectores jóvenes, porque yo también soy maestro de escuela, es mi otro trabajo, y noto que sí hay esperanza, o sea, noto jóvenes que sí reconocen que estas cosas no está bien burlarse por cuestiones étnicas, ni tampoco hablar de golpes de Estado sabiendo que no es democrático. O sea, hay una generación que también se da cuenta, ¿no? Y el año pasado algunos de ellos salieron a marchar contra el intento que hizo el Congreso de querer tumbarse también a un poder que había sido elegido democráticamente, ¿no? Me parece que eso es lo rescatable del Bicentenario, ¿no? Y es un proceso largo, como te decía, que no va a acabar únicamente en 1824, en 2024, perdón. Bueno, más parece 1824. Falta Bolívar nomás que llegue. Maduro llegaría en este caso. Así que, y bueno, me parece que es algo que recién ha empezado, que todavía mi generación, que ha crecido muy pequeña todavía con el gobierno de Fujimori en los 90 y ha visto esta década del 2000 con mucha expectativa, y las que están viniendo recién, me parece que eso es lo único que yo podría resaltar de todo lo malo, que hay sectores que sí quieren cambiar, que sí quieren reconocer, ¿no? Y eso me hace todavía creer, ¿no? Que podemos luchar por una sociedad un poco más estable, más incluyente en muchos aspectos, y por supuesto que la mujer tenga un papel más allá del de ser madre, sino también una persona que se mueve libremente por todos los ámbitos y que también
tiene justicia como cualquier otra persona, ¿no? Yo creo que eso es algo que los historiadores también tenemos como tarea en el Perú y espero pues que de mi parte por lo menos contribuir también a ello y formar también a otras generaciones de historiadores, ¿no? Que puedan ver mejor estos aspectos. Así que esto recién empieza, el juego recién empieza, aunque ahorita están diciendo que son los juegos del hambre, pero, pero estamos bien y iremos mejor también. Pues Paul, básicamente explicaste muchas cosas de la realidad mexicana. Te escucho hablar de muchas características del Perú y créeme que aquí nos sentimos muy identificados. Tienes razón en muchos aspectos. Finalmente, este debate político que ustedes están viviendo, que nos ha llevado incluso a algo muy interesante y muy necesario finalmente. Pero bueno, ya vamos a concluir este pequeño podcast. Hasta aquí dejamos esta charla sobre lo que fue el Bicentenario de Perú. Agradezco a Paul por una plática muy importante, muy fructífera sobre este proceso histórico, que más allá de hablar del suceso, del hecho en sí, estamos hablando de todo lo que implica, incluso hasta la actualidad. Y finalmente, pues yo agradezco a Paul, gracias por participar en este podcast y espero que tengamos la oportunidad de volver a hablar de historia, porque para mí es algo que siempre me gusta, poder platicar contigo de historia, de eventos históricos. Encantado, encantado, Luis, muy encantado, más aún que tengo muy buenos recuerdos de México, de la chula Puebla también, bueno, de todo bueno, lo que he podido conocer y no solo por eso, sino Pero porque tengo bueno, muchos intereses, ¿no? sí, así es. Pero bueno, aquí tenemos a todos por escucharnos hasta este punto. Si les gustó, le pueden dar un like en YouTube y lo pueden compartir con sus amigos y familiares. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Y además tenemos un blog en WordPress donde pueden consultar artículos, opiniones y escritos de nuestros compañeros. Sin más que agregar, me despido. Soy Luis y hasta luego.